buenos días. Damos inicio a esta audiencia de juicio en causa RIT 600 del año 2017. Hoy, miércoles 24 de octubre, nos encontramos escuchando los alegatos de cierre de la defensa. Tiene la palabra. Gracias a su señoría. Ayer traté de analizar desde el punto de vista del juicio de atribución que corresponde hacer al tribunal y del juicio de valoración, básicamente los aspectos de tipicidad objetiva de la conducta. Donde primero definí cuáles eran los hechos que se atribuían a Donaldo Mota en la acusación que, como dije, a mi modo de ver en los alegatos de clausura de los acusadores se les había olvidado. Y luego hicimos un análisis de la absoluta falta de coincidencia respecto de los casos que estoy analizando, que son básicamente el caso 1 a 5, en cuanto a que la teoría del caso, por la cual sanciona en esos casos la Superintendencia de Valores, versus la que pretende el Ministerio Público en su acusación, tesis de la funcionalidad del esquema versus la tesis de simplemente hacer utilidades contables supuestamente ficticias y engañosas. No hay coincidencia entre ambas, creemos haber demostrado esa diferencia sustancial entre ambas teorías. Que ello luego dijimos, esa diferencia era lo que iba a justificar después en el razonamiento el por qué los hechos de esta acusación innovadora, por llamarlo de alguna forma, que realiza el fiscal Andrés Montes, primero, esos hechos no iban a poder ser probados, y segundo, no iban a soportar esos hechos el juicio de valoración, no iban a poder ser enmarcados en el tipo penal. Y luego entramos al análisis de esos hechos, de los hechos que están en la acusación. Yo anticipé que después íbamos a entrar además al análisis de otros hechos que se han agregado, pero que no están en la acusación y se han agregado en alegatos de apertura o de clausura. Y esos hechos de la acusación, bueno, los definíamos básicamente en 5 grandes grupos. Ya las cansé bastante con eso ayer. Y estábamos en el tercer grupo que estaba analizando yo, habiendo hecho la prevención de que el primer hecho, que es el hecho de la transacción, la compra-venta que habla la acusación, lo iba a dejar para el final. Y para el final después de analizar los casos 6 y actas. Estábamos, como digo, en la instrumentalidad del mercado de valores y habíamos analizado cómo estas transacciones habían cumplido absolutamente con la normativa bursátil y que ello no era baladí. Y dentro de esto último, de que no era baladí, habíamos analizado la prueba nueva que incorporamos y que eran básicamente 2 sentencias. Y habíamos alcanzado a analizar ayer la sentencia del 21 Juzgado Civil. Ahí habíamos quedado. La siguiente sentencia es aquella dictada por la excelentísima Corte Suprema en el rol 4845 del 2017, causa AFP Provida con rentas ST limitada, Agrícola, Inversiones La Viña y Leonidas Vial. Como pudimos ver en su oportunidad, es una sentencia por la cual la Corte Suprema rechaza los recursos de casación de ambas partes. ¿Qué es lo que dice? Y voy a citar textualmente. En lo que concierne al fondo del asunto, los jueces recurridos tuvieron presente que la responsabilidad civil pretendida por la actora en representación de los fondos de pensiones que administra en contra de los demandados, a fin de que se le indemnicen los perjuicios provenientes de la operación por la que fueran sancionados estos últimos, se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual. Y en la especie establecieron que no concurren los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual. Esto es acción humana activa o pasiva, antijuridicidad de la conducta, imputabilidad del daño o perjuicio y relación causal entre la acción y omisión y el daño causado. Más adelante señala la sentencia. Únicamente reprochó el remate consistente en la venta de acciones Calichera A del 23 de septiembre de 2010. Y la operación de adquisición de los títulos Calichera A no fue objeto de la referida resolución sancionatoria. Entre paréntesis, que yo ayer lo omití, su señoría, Donaldo Mota por los casos 1, 2 y 3 tampoco fue sancionado. Bueno, continúo con el fallo. Lo que indicó que se cumplió con la normativa bursátil en la referida operación de venta de acciones de Calichera A del 23 de septiembre del 2010. Enseguida,
estimaron que el acerto precedente es de vital importancia, pues si el remate y venta de acciones cumple con la normativa que lo regula, se infiere, entre otras conclusiones, que el oferente, en caso alguno, podría conocer al comprador, que el propio sistema impide la fijación de un precio distinto al de mercado, que la operación sancionada cumplió con la difusión que establece la ley y que permite la intervención o puja por parte de terceros e impide, en consecuencia, garantizar resultado alguno en favor de quien vende tales valores. De esta forma, determinaron que el hecho, o bien acreditar que el remate de acciones Calichera A del 23 de septiembre del 2010 haya podido ser de otra manera y en diferentes condiciones a las que efectivamente se materializó, era de carga de la demandante, siendo imposible determinar con certeza lo que podría haber ocurrido con la insuficiente prueba llegada en autos, por lo que no cabe más que concluir que no existió daño o perjuicio, siendo aquel demandado simplemente eventual o hipotético al colocarse en una posición que pudo o no pudo haber ocurrido. Esa es la sentencia o la cita que hace la sentencia de la Corte Suprema del fallo de la Corte de Apelaciones. Su señoría, esa es la relevancia que tiene el que todas las transacciones que son materia de la acusación y reconocido por los acusadores de manera expresa en estos alegatos de clausura, y por cierto no controvertido por la prueba que se ha rendido durante el juicio, esa es la importancia que tiene que hayan cumplido todas las transacciones con la normativa bursátil. Los acusadores deberían haber probado que, no obstante ello, las transacciones fueron de una u otra manera hechas de diversas formas. Bien, yo ayer en el análisis señalé los cinco hechos sustanciales que son comunes a los casos 1 y 5. Pero señalé que habían, en los casos en particular, agregadas otras circunstancias particulares en cada uno de ellos, y es lo que me voy a referir ahora, que son básicamente una que se refiere al caso 1, 2, 3, otra que se refiere al caso 4 y otra que se agrega en el caso 5. Bien, respecto de los casos 1 y 2, en rigor, no 1, 2 y 3, en el 1 y 2. El caso 1 y 2 es la única vez, entre paréntesis, que la acusación habla de dividendos. En ninguno de los otros casos, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, habla la acusación de dividendos, nunca. Y recordemos que la imputación que hace la Superintendencia de Valores es que las utilidades eran para repartir dividendos para financiar el esquema. La acusación en estos casos no habla de dividendos, solo habla en el 1 y 2. Sostiene que las utilidades generadas le permitieron repartir dividendos por utilidades aparentes y a terceros obtener ganancias. Lo cierto, señorías, es que, como venimos diciendo, en la medida que esos hechos no estén asociados con una conducta fraudulenta, que es la tesis del Ministerio Público, que el tipo penal del artículo 53 sería una prohibición amplia de fraudes en el mercado de valores. Bueno, en la medida que estos hechos no están asociados, no están relacionados con un fraude en los términos de la acusación, eso resulta ser una conducta no idónea ex ante para la manipulación de precios en la tesis del delito de manipulación bursátil, y en la tesis amplia del Ministerio Público tampoco es idónea. De hecho, la sola circunstancia, su señoría, que se produzca un dividendo no tiene una connotación antijurídica per se, ni menos está realizando el riesgo jurídicamente desaprobado. Pareciera ser que lo que la acusación pretende, y en eso es consecuente con la propia acusación, con los propios errores de la acusación, es sostener que, como la utilidad era ficticia, el dividendo era ficticio. ¿Por qué? Porque dice dividendos por utilidades aparentes. En consecuencia, pareciera ser que esa es la lógica, pero no es una lógica asociada a que se haya producido una defraudación, o por lo menos no lo dice ni lo imputa. Cuando habla y a terceros obtener ganancias, nótese que aquí a lo que se está refiriendo los casos 1, 2 y 3 no es a la tesis del esquema de la Superintendencia de Valores y Seguros, porque sabemos bien que en estos casos Pampa Calichera le compró primero en el mercado de valores acciones y después de unos días las vendió. Y sabemos,
cuestión que no sabía en su minuto mi defendido, ni se ha probado que lo hubiera sabido, quienes compraron, y eso se detecta por la investigación de la Superintendencia de Valores, fueron Citigroup, Inversiones del Parque y la cartera propia del Banco de Chile. Esos no son el esquema. Esta no es una transacción de aquellas que la Superintendencia de Valores denomina esquema. Entonces, cuando la acusación está hablando, en este caso, de terceros obtener ganancias, se está refiriendo a una tesis distinta a la de la acusación. Se está refiriendo a la tesis de la propia, una tesis distinta a la de la Superintendencia de Valores. Se está refiriendo a la propia tesis de la acusación, esto de las pérdidas financieras. Pérdida financiera, su señoría, que sabemos que don Carlos Pavés dijo que esas pérdidas financieras eran irrelevantes. Entonces, en este caso, la referencia que se hace a los dividendos, de nuevo, su señoría, al no estar referida a nada, ni al esquema, ni tampoco a algún otro tipo de fraude, resulta inútil. No agrega nada para calificar la conducta como idónea para construir el delito en la tesis del propio Ministerio Público. Y lo mismo ocurre, su señoría, como veíamos antes, con las utilidades. Si las utilidades no tienen esa referencia, son atípicas en la tesis del Ministerio Público. Bien, ese era el primer elemento adicional que se agregaba. Un segundo elemento adicional que se agrega es en el caso 4. En el caso 4 se agrega que las condiciones de liquidación PH-PM permitirían deducir que no se tuvo la intención de transferir. Es decir, aquí lo que hace la acusación es que para deducir que no hubo intención, agrega al hecho de la utilidad contable ficticia o engañosa, al hecho de no haberse hecho, no obstante, sufrir una pérdida financiera, y al hecho de la instrumentalización del mercado bursátil, agrega ahora adicionalmente que las condiciones de liquidación serían el elemento adicional que permitiría deducir que la transacción fue ficticia. Bueno, pero lo que nosotros tenemos, digamos, es que estas condiciones de liquidación, y lo vimos a lo largo de la prueba, están reguladas en la normativa bursátil. Hemos visto que en otros casos, básicamente los casos de las ventas de acciones a fin de año, estas acciones que se vendían a fin de año para efecto de bajar la carga tributaria de patentes, hemos visto que en esos casos donde precisamente la transacción es con condiciones PH-PM, ayer lo expliqué yo latamente, también expliqué cómo Carlos Pavés y Zapata reconocieron que las conocían y que la superintendencia no hizo nada al respecto. Bueno, sabemos que esas condiciones, en esos casos, no fueron determinantes de ninguna sanción, ni siquiera de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y no produjeron cuestionamiento alguno. Pero además, en estos casos, se probó que el precio fue pagado. No es que se haya producido una compensación, sino que derechamente se pagó. Existió el pago del precio y existió la transferencia de los títulos de las acciones. Cuestión que, como hemos visto en estas extensas jornadas, es la corredora en su área de operaciones la que procede a efectuar todos esos procesos. Y además hemos tenido en los alegatos de clausura que todas las partes han reconocido que no hay cuestionamiento alguno a que las transacciones cumplieron con todos sus requisitos, con el pago, con la transferencia de los títulos, en fin, con la normativa bursátil. En eso entiendo que prácticamente, como dije ayer, también esto sería casi una convención probatoria. El documento 621, en todo caso, una constancia del 4 de mayo del año 2016, 621 de la defensa, emanado del Banco de Crédito de Inversiones, da cuenta del horario al que fueron efectuadas las transferencias realizadas de la cuenta corriente de la Reinvial, y ello acredita la transferencia de los pagos de las transacciones. El testigo Bulnes dio cuenta también de que las transacciones se habían liquidado mediante su pago. Y el testigo Errázuriz, testigo de cargo, testigo del Ministerio Público, testigo con el cual se pretendía probar la acusación, ¿qué dijo? Dijo, una vez concluida la del 23 y 24 de diciembre, la del 23, como eran PM, significa que Calichera no tuvo que entregar los títulos sino hasta el 24. Y pagó oro blanco producto de esta transacción el 24. Se cumple con la liquidación que exige la bolsa, no hay neteo de acciones de plata. El 24 de diciembre, cuando se hace bajo liquidación PH, el mismo día en el cual Oro Blanco entrega acciones y Pampa Calichera paga en dinero en el Banco BCI de la Reinvial. Producto de la compra de acciones SQMA, ahí se termina de liquidar la operación. No hubo neteo de títulos ni de plata.
se pagó. Bien, otro elemento que agrega la acusación, perdón, antes de seguir con esto, adicionalmente, en este caso número 4, su señoría, se desprende del análisis que entre otros nos explicó en estrados el propio testigo Rasuris y del resto de la prueba documental que acompañamos, que estas transacciones, en particular la del día 23 de diciembre del 2010, en rigor la del 23 de diciembre del 2010, fueron interferidas por terceros. Como por lo demás lo veíamos, lo reconoce el propio fallo del 21 Juzgado Civil, lo que, como se probó, llevó a que el precio de la acción terminara siendo más alto que el ofertado y condicionó además un aumento del precio en las transacciones siguientes. El documento 421 de la defensa, oficio emitido por la Bolsa Electrónica, suscrito por Juan Carlos Spencer, da cuenta de que el día 23 de diciembre 7 operaciones OD ofrecidas al mercado por la Raín Vial fueron interferidas por Celfin, ofreciendo comprar las acciones EQMA a un mejor precio. El documento 404 también de la defensa es la bitácora de transacciones e interferencia de la Bolsa Electrónica respecto de la operación del 23 de diciembre. Y finalmente el 374, que es un certificado emitido por la Bolsa Electrónica en el mismo sentido. Sobre esto se ha hecho mucho caudal de un correo electrónico de don Eugenio Ponce a los ejecutivos de Potash. Este tema probablemente el Ministerio Público lo descubrió durante la preparación de la prueba de este juicio, porque esto no hay mención alguna en la acusación. Y es básicamente un correo electrónico que ninguno de quienes participan en él lo ha reconocido en este juicio, porque ninguno de ellos declaró. De hecho, solo Eugenio Ponce es un testigo ofrecido, los demás ni siquiera están ofrecidos. Y respecto de Aldo Mota, él en su declaración, interrogado por el Ministerio Público, señaló que no conocía ese correo hasta ese minuto. Y de hecho, su señoría, le consta al tribunal, él en ese correo no aparece mencionado, ni está dirigido a él, ni él lo envía, ni él está copiado. Pero es más, es curioso porque si uno mira el desarrollo del juicio, uno ve que este correo aparece con la declaración de don Aldo Mota al principio, en marzo, abril, no sé exactamente qué día fue la declaración sobre este punto. Pero ahí aparece. Después, su señoría, vino mucha gente experta en mercado de valores. Su señoría, el Ministerio Público, los acusadores, ¿le preguntaron a alguno de sus testigos por este correo? A ninguno. A ninguno le hicieron las preguntas que le hicieron a un testigo nuestro en la audiencia de prueba de la defensa. Es curioso porque si era tan relevante, como ha sido relevante en ese interrogatorio y ha sido relevante en las clausuras, ¿por qué no le preguntaron a sus testigos? Yo tengo una tesis, y mi tesis es que solo pasa a ser relevante cuando pudimos leer los fallos del 21 Juzgado Civil y de la Corte Suprema, que fueron contundentes en desechar la tesis del esquema, ya ni siquiera la tesis de la acusación. En todo caso, ese hecho, la injerencia a través de un correo electrónico en alguien del mercado para que no participe, ese hecho, su señoría, no está en la acusación, no es parte de la acusación y en consecuencia no puede ser ni atribuido ni valorado. Bien, en el caso 5, también la acusación agrega algo adicional. Señala que existió la intención ex ante de mantener las acciones en la misma cascada. Eso es lo que señala la acusación. Y aquí se confunde, en rigor, en la acusación, se confunden dos cosas. Dos cosas que las aclaró bastante bien el testigo, que el Ministerio Público y los acusadores, básicamente Moneda, le han dado mucha credibilidad, que es don Pablo Guerrero Valenzuela, que nos acordamos cuando declaró acá de manera bastante clara, a mi modo de ver. Se nota que hace clase don Pablo. Bueno, ¿qué nos dijo don Pablo Guerrero? Él dijo que la decisión de poner una orden de venta en el mercado de valores por una cantidad de acciones de SQMA y por otro lado era la decisión de que Oro Blanco pusiera una orden de compra por la misma cantidad de acciones. Pero como bien sabemos,
no hay ninguna prueba en contrario, en el mercado de valores esas acciones podrían haber sido compradas por cualquiera. En relación a este caso, el Ministerio Público señaló en su clausura algo que a mí me llamó la atención. Al referirse al testigo Canio Corvo, de nuevo, testigo de cargo, testigo del Ministerio Público, testigo con el cual se pretende probar el hecho, dijo, no habló mucho, pero algo habló. Curioso referirse así a un testigo propio, pero francamente creo que sería más cercano a la realidad decir que habló poco, pero contundente. Y él confirmó totalmente la versión sustancial de los hechos vinculados al caso 5. Igual como la confirmó Cristian Araya, igual como la confirmó Aldo Mota. Y por cierto, el testigo Phillips agregó que él ratificó y autorizó de manera previa esa transacción. También aquí el Ministerio Público creemos que desvalora una prueba que a nuestro juicio es suficiente y relevante para dar por establecido cómo ocurrieron los hechos, que es en definitiva el juicio de atribución. Este capítulo era bastante más largo en mi minuta, luego los alegatos de clausura lo he reducido a prácticamente la nada, y es básicamente los elementos objetivos que dan cuenta de las transacciones. Esto en las clausuras, su señoría, ha sido finalmente, sin condiciones, reconocido a plenitud. La transferencia de los títulos, la información al ente regulador, íntegra, oportuna, total, a la superintendencia de valores me estoy refiriendo, el pago de las operaciones, su contabilización, etc. Creemos que la fuerza de la contundencia de nuestra prueba que rendimos sobre ello obligó a reconocerlo de manera irrestricta. Recordará el tribunal, todos lo recordamos, las extensas jornadas que tuvimos revisando cada uno de los documentos que conformaban las distintas transacciones. Y a su vez también al testigo perito Aldunate, que justamente la pericia por la cual él expuso fue aquella vinculada a determinar estos elementos. Otro elemento que da cuenta de la realidad de las transacciones, su señoría, a lo que le dedicó algunos minutos mi distinguido contradictor René García, es el hecho que los casos 1, 2 y 3 hayan sido realizados mediante transacciones en las cuales estaban involucrados ADRs. No quiero cansar al tribunal, pero recordará al tribunal cómo declararon acá el testigo Sebastián García y el testigo Cristian Araya. ¿Y por qué insisto y pongo énfasis en testigo? Porque don Cristian Araya, que acá en el alegato de clausura se cuestionó su idoneidad o su credibilidad por el hecho de ser imputado, a mi juicio yo creo que ya no es imputado, porque él fue propuesto por el Ministerio Público, y yo entiendo que eso a lo menos en sede civil es plena prueba, yo creo que aquí también. El Ministerio Público lo propuso como testigo. Don Cristian Araya es testigo del Ministerio Público. No lo llamó, pero lo propuso. Para el Ministerio Público, Cristian Araya es testigo, no es imputado. Y adicionalmente, acá fue interrogado como testigo, bajo juramento. El Ministerio Público no lo interrogó, pero sí lo interrogaron todos los demás acusadores y el tribunal. Y por cierto, nosotros. Bueno, vuelvo a los ADR. Ellos, Sebastián García y Cristian Araya, nos relataron cómo estas transacciones, que son ODS, se generan básicamente porque Pampa Calichera quiere comprar, ellos buscan dónde encontrar un bolsón de acciones para hacer ellos las dos puntas, como dicen los corredores, y ese bolsón de acciones lo encuentran en Estados Unidos. Lo encuentran en la Bolsa de Nueva York, lo encuentran con Citigroup. Y Citigroup va y hace una venta corta en Estados Unidos, adquiere las acciones y hace el proceso, y yo aquí tengo que mirar un poco porque siempre se me confunde el inflow con el flowback, hace un flowback, es decir, devuelve las acciones que están en Nueva York a la Bolsa de Comercio de Santiago para transarlas acá. En este flowback no es tan simple. No es tan simple porque tiene que tomar los ADR, llevarlo al banco que es depositario de aquellos que nos relató Sebastián García, era el Banco of New York. Lo tenía anotado yo, pero no lo encuentro. Bueno,
Pero, y ese banco procede a realizar el proceso de devolución de las acciones a Chile, vuelven las acciones a Chile, se transan, y eso fue en las transacciones de compra que hace Pampa Calichera. Y posteriormente, en las transacciones de venta que hace Pampa Calichera, nuevamente se produce el mismo fenómeno, pero a la inversa, el inflow. Y esta vez el banco que está a cargo de los ADR tiene que transformar las acciones chilenas en ADR para volverlas a colocar en la bolsa de Nueva York. Y a su vez, los recursos con los cuales se paga tienen que ser esas divisas autorizadas por el Banco Central, transferidas y pagadas al vendedor de las acciones. Su señoría, todo esto que tiene que ver con los ADR y que son parte del hecho, porque estas acciones no llegan de la nada, estas acciones no caen del cielo, todo eso que es parte del hecho y que por cierto le da más realidad aún a la transacción, todo eso está omitido en la acusación. También vimos en los casos 1, 2 y 3, que además es bastante fácil verlo, porque es cosa en realidad de leer la acusación y ver las cantidades de acciones que se van indicando que se compran o que se ofrecen, y no cuadran los números, no cuadran las cantidades de acciones. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el resto de las acciones? Bueno, el resto de las acciones está en una interferencia. Hay un tercero que interfirió la transacción y se llevó esas acciones. O las vendió. En los casos en que Pampa Calichera compra, no le compra todas las acciones ni a Inversiones del Parque, ni a Citigroup, ni a la cartera propia. Hay acciones que, bueno, la cartera propia es un caso aparte, pero Inversiones del Parque y a Citigroup no le compra todas las acciones a ellos. Hay acciones que se las compra a terceros, porque las operaciones eran interferibles. Y eso quedó demostrado con la declaración y con los documentos que le exhibimos al testigo Cristian Araya. Cartera propia del Banco de Chile. Esa tiene una particularidad en especial, porque vimos, como lo explicó con mucha claridad don Cristian Araya, que cuando se le atribuye a la cartera propia del Banco de Chile haberle vendido las acciones, se omite en ese análisis que en rigor lo que el Banco de Chile hace es comprar en el mercado a cualquier tercero acciones y esas acciones vendérselas a Pampa Calichera o comprándoselas antes a los terceros. Selección arbitraria de las transacciones, en estos casos 1, 2 y 3, se refirió a eso don Marcelo Sanfeliu, no me voy a repetir. Hasta aquí, su señoría, hasta este punto, el análisis de los hechos que están en la acusación, de los hechos imputados en la acusación, de los hechos sobre los cuales tiene que el tribunal hacer el juicio de atribución. Y creemos que la falta de prueba de que las utilidades hayan sido ficticias o engañosas, o mejor dicho, la prueba de que fueron reales, así como el hecho que tampoco se acreditó ni la pérdida financiera ni la instrumentalización del mercado de valores, hacen que los hechos de la acusación no puedan ser atribuidos a Donaldo Mota y por ende debe ser absuelto y solicitamos su absolución. Adicionalmente, y recordemos que estamos analizando la tesis del Ministerio Público, es decir, en la tesis del Ministerio Público de este fraude amplio en el mercado de valores, sostenemos que Donaldo Mota, aún en esa tesis, debe ser absuelto. En esta tesis amplia de prohibición de fraude en el mercado de valores, resulta que, fruto de que el Ministerio Público cambió la imputación, cambió la teoría del caso de la Superintendencia de Valores, la acusación en la forma en que quedó formulada, y que obliga al tribunal, en estos casos 1 a 5, no existe fraude. Al no existir, no existe vinculación a un fraude si no lo dice. No hace el análisis de un fraude. Y al no existir ello, no se puede configurar la propia tesis del Ministerio Público. Y no puede haberlo, su señoría, porque la tesis de la Superintendencia de Valores se podía construir, como lo dijimos ayer, al vincular esas utilidades a las transacciones del esquema, por la vía del reparto de dividendos e inyección de efectivo. Pero como aquí vimos, ello no ocurre. No ocurre porque la acusación que redactó el fiscal Andrés Montes, que es quien la suscribe, no consideró ese elemento, y al no considerarlo es imposible construir una hipótesis de fraude.
y en consecuencia sostenemos o pedimos la absolución de Donaldo Mota por estos casos 1 a 5. Yo decía ayer que el Ministerio Público y algunos de los acusadores particulares habían incorporado otros hechos que no están en la acusación. Me voy a referir a eso. A nuestro juicio, el hecho de, a través de los alegatos de apertura o de clausura, incorporar elementos nuevos, en cierta forma demuestra que la propia parte acusadora ve falencias en la acusación que formularon. El primero, yo diría que sustancialmente es el mismo el que se pretende incorporar, pero básicamente el Ministerio Público en su apertura dijo que habían ventas de paquetes a precios bajos a un testaferro que luego las vende caras a la cascada con perjuicio para los minoritarios. Y a ello agregó otra imputación: estrujar, absorber las ganancias hacia el controlador, privando a los minoritarios. Y luego dijo que sería un delito de peligro que sanciona cualquier forma de defraudación en el mercado de valores. La tesis amplia de defraudación en el mercado de valores. Su señoría, esto, venta de paquetes a precios bajos a un testaferro y luego vender las caras a una cascada con perjuicio para los minoritarios, su señoría, eso es esquema. Esa es la tesis del esquema de la Superintendencia de Valores y Seguros. Que en estos casos 1 a 5 me parece haber demostrado ayer que no es la tesis de la acusación. En rigor, basta leerla. Lo que había que demostrar es que la tesis de la Super de Valores era distinta. Pero analicemos este hecho, aunque no esté en la acusación, analicémoslo a la luz de la prueba. Y aquí vamos a ver cómo nuevamente vuelve a jugar el hecho de que el Ministerio Público se haya alejado de la tesis de la Superintendencia de Valores. Ese es como el pecado venial de la acusación, yo decía ayer. Porque vamos a ver que ese alejamiento de la tesis de la Superintendencia de Valores va a producir que este hecho que se sostiene tampoco pueda ser probado en estos casos 1 a 5. Bien. Veámoslos en cada uno de los casos. Entre paréntesis, señoría, después me voy a referir al principio de congruencia, pero es evidente, el tribunal lo sabe mucho mejor que yo, esto, en virtud del principio de congruencia, estos hechos nuevos que se agregan, en los casos 1 a 5 no pueden ser valorados y no pueden ser tampoco atribuidos. Bien, caso 1, 2 y 3. A ver, ahí de partida, ¿qué es lo que dice lo que señala el Ministerio Público? Hay una venta a un testaferro que luego las vende caras a la cascada. Bueno, sabemos que en los casos 1, 2 y 3 eso no existe. No hay una venta a un testaferro. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Pampa Calichera le compra en el mercado de valores acciones SQMB. Nunca se probó, por otro lado, que Donaldo Mota conociera a esos terceros. Yo entiendo que lo indicó moneda o lo dio por hecho, pero su señoría, de eso no hay prueba alguna. Y probamos que hayan sido interferidas y que fueron a precio de mercado. Bien, en los casos, vamos a eso en casos 1, 2 y 3. No cuadra el hecho que pretende ahora agregar el Ministerio Público con los casos 1, 2 y 3 porque ahí no hay una compra, un testaferro. O sea, no hay una venta, un testaferro que después se las vende caras. Aquí el hecho es totalmente distinto. Acá es la imputación, de hecho, es que Pampa Calichera las compra y después las vende. Totalmente al revés. Y con una pérdida financiera que hemos visto que es irrelevante para don Carlos Pavés. Bien, vamos a los casos 4 y 5. Vamos a ver si esta tesis del Ministerio Público, que es muy similar a la del esquema, es encuadrable en estos casos 4 y 5. Y vamos a encontrar sorpresas muy interesantes. Aquí la situación es mucho peor. No solamente las transacciones fueron hechas en bolsa, no solamente con todas las garantías propias del sistema y por ende a precio de mercado, sino que resulta, su señoría, que cabe hacerse la siguiente pregunta. Porque la tesis es que compra un testaferro,
y le vende más cara y perjudica la cascada. Bueno, ¿quién es la que pierde y quién es la que gana en estas transacciones? En los casos 4 y 5 me refiero. ¿Es una cascada en la cual estén los minoritarios? Para nada, su señoría, para nada. Asentemos un primer hecho, que al tribunal yo creo que a estas alturas, después de todo este tiempo, lo tiene claro. Partamos de la base que los minoritarios en esa época, diciembre del 2010 y el año 2011 completo, si queremos, estaban invertidos en Norte Grande y Oro Blanco. Y cuando surgen nitratos, en nitratos. Así lo reconocieron Alejandro Besanilla en el contrainterrogatorio, que expresamente señaló que ellos estaban y seguían estando invertidos en Norte Grande, Oro Blanco y nitratos. La testigo Radatz hizo lo propio respecto de Moneda. Pues bien, en el caso 4, ¿qué es lo que se imputa si uno lee la acusación? Se imputa una pérdida financiera, ¿no es verdad? Que yo he dicho que no he entendido nunca qué es lo que es la pérdida financiera, pero se imputa una pérdida financiera. ¿Y quién la sufre, su señoría? Pampa Calichera. Pampa Calichera. Pampa Calichera que a esa fecha no estaban los minoritarios ahí. ¿Y quién gana, su señoría? Su señoría, ¿quién gana en esas transacciones según la tesis de la acusación? Oro Blanco. ¿Quiénes están en Oro Blanco? Los minoritarios. Es decir, la paradoja de estas transacciones, su señoría, es que habrían beneficiado a los minoritarios. Es decir, la hipótesis de un fraude, aquí sí que está lejos, muy lejos de configurarse. A tal punto llega esto, su señoría, que recordemos el informe de perjuicios de Habitat. Y recordemos cómo lo trata, o cómo trata ese informe de perjuicio el caso 6. Y recordemos que a tal punto llega lo que estoy diciendo, que ese informe de perjuicios de Habitat, al supuesto perjuicio que habría sufrido la cascada o los minoritarios producto de la venta que Secu le hace a Potáseos, ¿qué es lo que hace Habitat? A ese supuesto perjuicio que ellos calculan, le rebaja lo que habría ganado Norte Grande. ¿Por qué le rebajan eso? Porque ellos estaban en Norte Grande. Y en consecuencia, con esa transacción, ellos estaban ganando. Valdés, el testigo, el fiscal de Habitat. A quien citó el Ministerio Público en su alegato de apertura, de clausura, perdón. Dijo Valdés que, y esto es lo relevante para lo que estamos analizando, dijo que le parecían ficticias porque no tenían por objeto obtener utilidad, sino que extraerle riqueza a las compañías para que quedaran en manos de un tercero. Ese es el motivo que Valdés da para considerar ficticias las transacciones. ¿Se está refiriendo a las transacciones de los casos 1 a 5? Claramente no. Claramente no. Los casos 1 a 5 no tienen por objeto... perdón. Esto es peor todavía, su señoría. ¿Qué dice Valdés? Dice, eran ficticias porque no tenían por objeto obtener utilidad. Su señoría, el cuestionamiento en los casos 1 a 5 es por haber obtenido utilidad, sino que extraerle riqueza a las compañías para que quedaran en manos de terceros. En realidad lo que se está refiriendo Valdés aquí es a los casos típicos del esquema, a la hipótesis del esquema. Y claro, ahí puede decir, mire, no tenía por objeto obtener utilidad porque vendió barato y compró caro. Pero no se está refiriendo a los casos 1 a 5. Aquí, su señoría, en el caso 4, quien gana es Oro Blanco. Entonces, si volvemos a la frase del Ministerio Público de un testaferro para producirle con perjuicio para los minoritarios, su señoría, aquí
ha habido un beneficio para los minoritarios. Así que esta hipótesis, que no está en la acusación, en todo caso, no se configura. Vamos al caso 5. Su señoría, en el caso 5 ocurre algo similar. ¿Por qué la imputación dice que supuestamente Oro Blanco, al comprar las acciones SQMA, habría tenido también una pérdida financiera? ¿Por qué? Porque pagó 27.138,5 pesos por acción. En realidad no dice eso la acusación, si yo no me equivoco dice 27.139, entre un error que tienen. ¿Cuál es la tesis? La tesis es que se vendieron a 27.000 por Pampaca Lichera a Linsor, o las puso a la venta en 27.000 y las compró Linsor, y después las compra Oro Blanco a 27.138. Entonces habían estos 138 pesos de diferencia, y ese sería el perjuicio a los minoritarios. Porque estamos hablando de eso, de perjudicar a los minoritarios. ¿Qué es lo que omite la acusación? Y que lo vimos en el juicio, y que el tribunal lo tiene claro. Que en octubre de ese año, 10 menos 3 son 7, 7 meses después, ¿qué hace Oro Blanco? Vende las acciones. ¿A quién? A Potasios. Ya existía Potasios. Potasios, que es el equivalente de Pampaca Lichera. Es decir, una sociedad en la cual no están los minoritarios. ¿Y a cuánto le vende las acciones a Potasios? A 29.000 pesos. 29.000 pesos, es decir, si Oro Blanco las compró a 27.138 y las vendió a 29.000, ganó plata. Si ganó plata, quiere decir que Oro Blanco no fue perjudicado. Si no fue perjudicado, no se da la hipótesis que sostiene el Ministerio Público en este hecho ajeno a la acusación. Es decir, el caso 5 tampoco es una hipótesis de perjuicio para los minoritarios. Y su señoría, aprovechando un hecho público y notorio y que está bastante candente en los medios de comunicación en estos días, que es la compra que quiere hacer Tianqi. Tianqi quiere ingresar a Sokimich y que estaría comprando el 24% de la compañía. Esto es un hecho público notorio que salió en los diarios. ¿A cuánto está comprando las acciones Sokimich A? Esto es solo, señoría, para recordar lo que hemos dicho muchas veces, que mientras las acciones no se vendan no se puede sostener que hay un perjuicio. ¿A cuánto está comprando las acciones? ¿El 24%? A $65. ¿Cuántos son $65? Más o menos, el tipo de cambio varía, pero son 44.000 pesos. 44.000 pesos. Es decir, ese precio versus los 29.000 pesos es 15.000 pesos más que lo que pagó Potasios. Es un 52,41% más que lo que pagó Potasios. ¿Se puede hablar de perjuicio mientras uno no vende las acciones? Por lo menos el ministro Mera, en la sentencia de Cuprum, dijo que no. Bien, pero esto va más allá. Los informes de perjuicios, que yo ya me referí un par de veces, me referí antes y dije que lo iba a tratar con más profundidad un poco más adelante, y ahora es el momento. Los informes de perjuicios de Moneda y de Hábitat, y el de el señor Valenzuela Lang. Esto es muy relevante, su señoría, más aún si el Ministerio Público en su clausura citó profusamente a los testigos de Hábitat y de Moneda. Los de Moneda, más bien escasos. De hecho, echamos de menos a don Pablo Echeverría, quien mandó a declarar a otras personas. Y mandó una carta de declaración, o una declaración escrita, que entendemos el tribunal no va a valorar. Cuando hablaban de transacciones, esos informes, transacciones en las cuales se vende barato y se compra caro y que ello no tiene racionalidad, demostramos, su señoría, en los interrogatorios, incluso el tribunal en algún minuto de algún incidente de objeción en la cual nosotros estábamos intentando preguntar si una transacción estaba o no estaba en la acusación, el tribunal nos hizo la acotación de que el tribunal tenía claro cuáles eran las transacciones de la acusación, como para que tuviéramos claro que el tribunal iba a entender qué casos de los que están en estos informes
son parte de lo que se acusa y cuáles no. Pues bien, ¿qué es lo que uno podía ver ahí? Que los casos que se usaban para calcular estos perjuicios que habrían sufrido los minoritarios no estaban en esos casos considerados los casos 1 a 5. Es decir, los propios minoritarios no consideran que estos casos 1 a 5 les hayan producido un perjuicio. Aquí es cuando salta, cuando aparece la importancia que tiene la diferencia de tesis entre lo que sostenía la Super de Valores en su resolución 223 y lo que sostiene la acusación. Aquí es cuando le cobra muy caro el cambio de tesis los hechos. El único caso que estaba, pero a ese se va a referir don Marcelo Sanfeliu, era el caso número 6. De eso yo creo que creo que la prueba fue bastante contundente en ese sentido. Los casos 1 a 5 no están en esos informes en los cuales los minoritarios establecieron cuáles eran sus perjuicios. El testigo Besanilla, frente a una pregunta de esta defensa, señaló, es decir, a la fecha en que fueron a la SBS, la pregunta era esta, señoría, para no confundir, le preguntamos, es decir, a la fecha en que fueron a la SBS y pusieron en la mesa el caso 4 en la denuncia que hicieron, ¿también conocían esta de Pampa Calichera y Oro Blanco y esta operación Linsor, pero no las colocaron como denuncia en ese documento en la Super de Valores? ¿Qué nos dijo el testigo en esa oportunidad? Sí, no las colocamos porque no pudimos calcular un perjuicio respecto de ellas. Claro. Bueno, el documento de Hábitat es el documento 596 del Ministerio Público en que consta este informe y análisis de los perjuicios y donde estas transacciones del caso 1 a 5 no aparecen no obstante ser conocidas y no aparecen porque no les produjeron perjuicios. Lo mismo, su señoría, pasa con los documentos 644 y 645 de la prueba del Ministerio Público, donde constan similares análisis, con matices, pero similares análisis de los supuestos perjuicios, pero hecho por Moneda. Y por lo demás también lo reconoció así la testigo Radatz. A Radatz, su señoría, de hecho, porque tiene dos grupos de transacciones el informe de Moneda. Y a Radatz le exhibimos el documento, este documento que acabo de mencionar, y le preguntamos por los casos 6 al 10 de ese informe, 6 al 10, que es donde están algunos de los casos del 1 al 5. Y le preguntamos sobre si los sobrecostos eran menores en esos casos. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, correcto, tenían otro tipo de operación, diferente. No había que calcular sobrecosto, por lo tanto, no corresponde ponerlo en esta tabla. Es decir, confirma lo mismo, su señoría, que no habían perjuicios. El testigo Valenzuela Lang. Si recordamos, este testigo es quien era socio de Moneda en su momento y que elaboró lo que él denominó un estudio sobre los perjuicios de ciertas operaciones. Estudio que se quejó que también lo habían etiquetado como el panfleto. Este es el documento 681A del Ministerio Público. Que sirvió de base o fue el primer elemento que hubo para que Moneda elaborara su propio informe. Y pudimos ver que de los casos que ahí se mencionaban, que producían perjuicios, solo el caso 3 correspondía nuevamente al caso 6 de la acusación y estaba incluido. Pero los casos 1 a 5 que estoy tratando, ninguno estaba incluido, ninguno de él consideró que le produjera perjuicios. Reconoció también que las transacciones que estaban cuestionadas por perjudiciales, de hecho no había ninguna que hubiera sido hecha con los títulos SQM-A o SQM-B. SQM-A, perdón. De hecho, cuando se le exhibió el documento, el testigo reconoció que entre las transacciones no había ninguna sobre dichos títulos, SQM-A. Además, su señoría, fue importante este testigo porque recordemos que él partió declarando que él había perdido con estas transacciones 1.500 millones de pesos. Pero terminó reconociendo que no había sufrido al final ninguna pérdida, por lo mismo que veíamos recién, porque no vendió las acciones.
en rigor los 1.500 millones de pesos eran que las acciones habían bajado 1.500 millones de pesos. Y también reconoció que hasta el día de hoy no las ha vendido. Igual por lo demás, su señoría, como demostramos, no las han vendido ni Moneda ni Habitat. Y a eso quiero referirme ahora un minuto. Esto lo dijimos en el alegato de apertura, prometimos probarlo y lo probamos. ¿Qué cosa? Que Moneda y Habitat, no dijimos nada respecto a Valenzuela Lang, hasta el día de hoy mantienen sus inversiones en Norte Grande, en oro blanco y en nitratos. En ese sentido, las declaraciones de Pedro Pablo Gutiérrez, de la señora Radatz y del señor Besanilla, todas reconocieron eso. Todas reconocieron que se mantenían sus inversiones en las compañías. Pero esto va un poco más allá. En la declaración de los testigos de Habitat, nosotros pudimos escuchar, lo que es muy lógico por lo demás y nos da tranquilidad a todos, que las AFP tienen estrictas reglas de administración, que tienen permanente monitoreo de las inversiones. Entonces, su señoría, uno debiera entender que estas reglas, que son porque administran dinero ajeno, que si no han vendido estas acciones, es porque estiman que la inversión es buena. De lo contrario, su señoría, deberían haber vendido y comprado otro activo más rentable, porque si no estarían perjudicando ex profeso a sus aportantes. O sea, no es lógico que una AFP, con todas estas medidas, restricciones y manejos, si tiene una acción que considera que es mala, no la venda. Y aquí un breve comentario, su señoría, porque volvimos a escuchar la frase de Moneda, y de hecho la escuchamos al principio del alegato, de que este era el fraude más grande de la historia. Está refiriendo a la acusación del Ministerio Público. Su señoría, solo recordar, como lo acreditamos entre otros con la declaración de don Pedro Pablo Gutiérrez, que vino a declarar y reconoció que ellos no han demandado, que no han vendido sus acciones y que después de ocurrido todos estos hechos, incluso la formulación de cargo y las sanciones, en abril del año 2014, ellos concurrieron, suscribieron y pagaron un aumento de capital en oro blanco y en Norte Grande por aproximadamente 3.000 millones de pesos. Entonces, su señoría, si volvemos a la hipótesis del injusto que formuló el Ministerio Público en su apertura, pero que no está en la acusación, como digo, que se trataría de ventas de paquetes a precios bajos a un testaferro que luego las vende caras a la cascada con perjuicio a los minoritarios, su señoría, eso, aparte de no estar en la acusación en los casos 1 y 5, en esos casos no se configura. Lo central de esta hipótesis que formula el Ministerio Público, que sería el perjuicio a los minoritarios, no se da, su señoría. No se da porque las sociedades que aparecen sufriendo la pérdida financiera, como denomina la acusación, es Pampa Calichera o Potasios. Y no es oro blanco. Oro blanco, por el contrario, se ve beneficiada por estas transacciones 4 y 5. Otro elemento que agregó el Ministerio Público, pero esto fue en el alegato clausura, fue que el pago a Yara básicamente sostuvo que se habría acreditado que los flujos obtenidos por estas transacciones habrían ido a cumplir obligaciones con la empresa Yara. Su señoría, de eso no hay ninguna prueba, menos en los casos 1 a 5. ¿Qué flujo, su señoría, es el que podría haber ido a Yara en estos casos? Su señoría, en los casos 1 a 5, los recursos quedan en la cascada, quedan en Pampa Calichera o quedan en oro blanco. Los dividendos de los que habla el caso 1 y 2 son dividendos que reparte Pampa Calichera. Es decir, son dividendos que van de Pampa Calichera a oro blanco y hasta ahí llega la prueba. Que hayan ido a Yara no está probado. ¿Por qué se produce esto, su señoría? Ya lo he dicho un par de veces.
Eh, pero es por lo que he señalado. No son casos estos en los cuales la Superintendencia de Valores sostenga que se está ejecutando algún tipo de fraude. Si lo que aquí pasa es que la Superintendencia de Valores estos casos los sanciona porque son instrumentales al esquema, según ella. Y son instrumentales porque lo que hacen, como he dicho, es proveer de recursos a la cascada para que compre las acciones. Por lo mismo, menos se da la otra frase que usó el Ministerio Público, que es estrujar, absorber las ganancias hacia el controlador, privando a los minoritarios. Su señoría, en los casos 1 a 5, no hay ningún flujo de dinero al controlador. En suma, bajo esta forma de interpretar el tipo penal del artículo 53, absolutamente amplia, y a nuestro juicio contraria al principio de reserva legal, esta prohibición amplia de cualquier conducta que tienda a defraudar en el mercado de valores, bueno, ni aún bajo este nuevo hecho que incorpora el Ministerio Público, se puede pretender configurar el tipo penal respecto a los casos 1 a 5. Otro elemento que se incorporó en la clausura, y básicamente sobre la base de lo que declaró el testigo don Carlos Pavés. Recién ahí en la clausura incorpora una tesis nueva de por qué existiría el delito. Y se basa fundamentalmente en lo que declaró este testigo. Y es porque las transacciones con las acciones SQM tendrían un potencial informativo. Al ver que se vende acciones de SQM, hay un mensaje. Eso es lo que dijo don Carlos Pavés. La verdad, primero, esto no cuadra con la imputación. De nuevo, aunque sea reiterativo, pero eso no está en la acusación de los casos 1 y 5. En los casos 1 y 5 no hay ninguna frase que diga, mire, y aquí se cometió el delito porque resulta que usted, al hacer estas transacciones y estos volúmenes, estaba mandando una información al mercado y con eso alteró los precios. No dice eso. No dice que se haya mandado una información. Lo que dice, no quiero reiterarlo de nuevo, pero son lo de la utilidad y la pérdida financiera. De hecho, ni siquiera se imputa que se haya manipulado las acciones, ni en cuanto a adquirir, ni en cuanto al precio. El delito, como ya hemos visto, somos majaderos, son las famosas utilidades ficticias. Pero lo que sí es interesante de esta tesis del Ministerio Público es que al hacer suya la declaración de Pavés, se está acercando, peligrosamente para ellos, a la tesis del profesor Londoño, a la conducta que ex ante aparece como adecuada para la manipulación, la injerencia en el precio. Bien, otros argumentos que han aparecido por parte de los demás acusadores. Moneda cuestionó que los tiempos de difusión de las operaciones fueran suficientes. A nuestro juicio esto quedó bastante demostrado a lo largo del juicio, que los tiempos de difusión eran los que la normativa permitía, se cumplieron y además eran más que suficientes. Pero aquí Moneda cuestionó profusamente al señor Errázuriz. No nos vamos a hacer cargo de los cuestionamientos, de lo que nos vamos a hacer cargo es de recordarle a Moneda que el señor Errázuriz es un testigo de cargo, es un testigo con el cual Moneda pretende probar la acusación particular en el caso de Moneda. Y el testigo, su testigo, dice que los tiempos establecidos en la normativa son más que suficientes. Moneda también, en algo que es extraño, porque aparte de no estar en la acusación, afecta la propia teoría de los acusadores, porque se acercan, como digo, a la tesis del profesor Londoño, sostuvo que las transacciones envían señales distorsionadoras porque abultan la presencia bursátil, y en el caso Linsor, porque darían la impresión que la acción va subiendo. Esto no está en la acusación, pero su señoría, esto es la tesis de la injerencia indirecta en el mercado para manipular. Esa es la tesis del profesor Londoño de cuál es el delito que contempla el artículo 53. A lo que me voy a referir al final de este alegato. Su señoría, los dividendos. También Moneda sostuvo que los dividendos improcedentes hacían fluir caja hacia arriba y el controlador termina recibiendo los dividendos que genera Norte Grande. Su señoría, dos cosas. Primero, para variar, yo lo anticipé antes, pero esto no está en la acusación. A ver, yo ya expliqué, es cosa de leer la acusación. Los únicos casos, de los casos 1 y 5, en los cuales se habla de dividendos, es el caso 1 y 2. Y no se habla precisamente para decir que vayan al controlador. Y lo segundo,
¿Qué prueba rindió Moneda que le permita afirmar algo así? Nada. Su señoría, Moneda no probó ni los dividendos, ni su pago, ni su fecha, ni su monto. Su señoría no probó dividendo alguno, y menos probó que fueran al controlador. Moneda también sostuvo que sí, para sostener la tesis de la información privilegiada, eso entendí yo por lo menos, sostuvo que en los casos 1, 2 y 3, Citigroup e Inversiones del Parque estaban informadas de que Aldo Mota iba a comprar acciones o iba a vender acciones. Su señoría, eso, bueno, de nuevo no está en la acusación. Pero aparte de eso, ¿dónde está la prueba de que ello es así? ¿Dónde está la prueba, su señoría, de que don Aldo Mota le informó a estas compañías que iba a vender o comprar acciones? No hay ninguna prueba. La prueba que sí hay, su señoría, y es la que deberían haber destruido ellos, es que las operaciones fueran hechas en bolsa, cumpliendo toda la normativa bursátil y por ende sin conocer a su contraparte. A ver, esto, señoría, lo pensé mucho, si decirlo o no decirlo. Yo entiendo que no fue la intención de Moneda, pero quiero hacerlo como un tema personal mío. A mí me parece que no es apropiado usar la expresión pasar por agua bendita para ser equivalente a transacciones bursátiles. Esto básicamente, yo soy católico, soy creyente y me parece que no corresponde. No es más que eso, y un comentario que me imagino que en todo caso que mi distinguido contradictor lo hizo sin ninguna intención. Y solo lo hago presente por una cuestión mía, personal. Otro aspecto fue la forma en que se pusieron a la venta las acciones en el caso 5, es decir, estas 44 ODEs. Su señoría, esto ya se refirió Marcelo Sanfeliu cuando hizo su exposición anterior. Pero parece que aquí se olvida, su señoría, de la prueba. La prueba que es lo esencial de un juicio oral. Si un juicio oral, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en que el acusador dice, mire señor, usted hizo esto, esto y esto, y yo lo voy a probar. A mí me dicen eso y yo me preparo para defenderme de eso. Nosotros, su señoría, aquí, los 4, vinimos a defendernos de la acusación. Y esos hechos, yo tengo un periodo en el cual la prueba busca acreditarlos. ¿Y qué dice la prueba, señoría? Corvo. Aquí hay 3 personas que participan en la transacción, entre paréntesis. Corvo, Araya y don Aldo Mota. Señala Corvo, ¿qué dice? Quien definió la forma de la transacción fue Araya. ¿Qué dice don Aldo Mota? Lo mismo. Que él no tuvo injerencia en la forma en que se llevó a cabo la transacción en la bolsa. ¿Y qué dice Araya? Dice que sí, que él fue, que él decidió, que él ejecutó la forma en que se transaron las acciones en la bolsa y dio la explicación de por qué era mejor hacerlo así que de otra forma. En suma, su señoría, la prueba del juicio, no la dialéctica, la prueba del juicio, la prueba dura del juicio, indica todo lo contrario a lo que pretende sostener Moneda, que por cierto la sostiene sin ninguna prueba. Otra tesis, que fue introducida por mi distinguido contradictor, don Miguel Soto, son que las utilidades contables afectaron el precio de las acciones. Esta tesis, su señoría, en el fondo es como una alegación en subsidio para el evento de que se acoja a la tesis del profesor Londoño. Porque, su señoría, pretender que el hecho de producir dividendos habría incidido en el precio de la acción, lo que está apuntando es que a que habría habido a través de ese hecho una manipulación bursátil. Bueno, nuevamente, eso la acusación no lo dice. O sea, nunca ha dicho la acusación, mire, usted produjo utilidades ficticias o engañosas para incidir en el precio de la acusación, de las acciones. No lo dice, no lo imputa, eso no es así. Pero, además, su señoría, no es real. ¿Y no es real por qué?
lo que mira un inversionista? Y esto lo vimos en la extensa jornada. Lo que mira un inversionista son los activos y pasivos de una compañía. Y cuando mira los activos de la compañía, mira la cantidad de acciones que tiene. Y esa cantidad de acciones las valoriza ¿cómo? ¿Al valor histórico? ¿Al valor contable? No. Toma el número de acciones y ve cuánto valen en la bolsa. Y ese es el valor histórico, ese es el valor que considera el inversionista. A ese valor que saca la cuenta el inversionista le resta las deudas que tiene la compañía y además vimos el tema de los descuentos, pero esa es la forma de cálculo. Llevar las acciones a su valor real, como es lo que producían estas transacciones, no produce ningún impacto en el valor de la compañía. Entonces, aparte de que no está formulado en la acusación, tampoco es cierto. Pero esto nos lleva a un tema que un poco más macro. Porque, ¿qué es lo que busca sancionar la ley de mercado de valores en estos tipos penales? Y me estoy saliendo un poco de la discusión dogmática, sino a una cosa más concreta. ¿Qué es lo que busca la ley de mercado de valores? Aquí lo vimos, sobre todo en el alegato de clausura de Hábitat, muy bueno, señaló sobre este punto el tema del mercado de valores. Explicó los inversionistas, qué es lo que se buscaba, cómo los que tenían superávit de recursos los metían al mercado y los que tenían déficit iban a ese mercado. Bueno, ¿qué es lo que uno buscaría con una sanción penal? ¿Qué es lo que uno buscaría con utilizar la última ratio en el mercado de valores? Básicamente, su señoría, que no se engañe a los inversionistas en torno al valor de la compañía. Y que por lo demás es el tipo de fraude que la ley de mercado de valores estaría reprimiendo en la tesis amplia del Ministerio Público. Su señoría, si nosotros miramos nuestra historia jurisprudencial o judicial, eso es lo que se sanciona generalmente. La Polar. El caso La Polar, su señoría, es un caso donde lo que se sanciona es este engaño al inversionista sobre el valor de la compañía. En ese caso, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que hacía La Polar? Estas repactaciones falsas, donde aparecía repactando a sus clientes en mora y abultaba el activo. Es decir, una deuda que en realidad nunca iba a ser recuperada, él la transformaba en un activo y abultaba el valor de la compañía. Y por eso es que cuando se descubre La Polar, la acción se desploma. La acción pierde todo su valor. Su señoría, después de estas transacciones, después del caso 1, el caso 5, su señoría, después de la formulación de cargos, después de la sanción, ¿se desplomó la acción? Su señoría, en estos casos 1 y 5, no hay un fraude al inversionista en torno al valor de la compañía. Porque además es un contrasentido. O sea, aquí lo que se buscaba era que la compañía tuviera un valor más acorde a la realidad. Que acciones que valían $5 estuvieran registradas a su valor real, 50. 50, si la diferencia era muy grande. En el caso Schwager es lo mismo, me voy a referir a eso más adelante. Es decir, estas transacciones hoy día no configuran, caso 1 a 5, engaño desde el punto de vista del inversionista en cuanto al real valor de las compañías. Al revés, tratan de darle a las compañías su real valor que era irreal. En suma, respecto del juicio de atribución de los hechos imputados a mi defendido, ello, su señoría, queremos haber demostrado que no se configura en esta tesis amplia del Ministerio Público, ya me voy a referir a la tesis del profesor Londoño, no se puede atribuir, y no se puede atribuir porque no se probó los presupuestos de la acusación, ni que las utilidades fueran ficticias o engañosas, ni que se hicieran a costa de pérdidas financieras, ni que se haya instrumentalizado el mercado de valores. Y respecto del juicio de valoración, esto es el hecho contenido en la acusación que haya sido probado durante el juicio, encuadrar ese hecho probado en el tipo penal, en este caso el artículo 53, y en esta etapa haciendo el análisis sobre la base de la tesis del Ministerio Público, esto es el fraude amplio en el mercado de valores, tampoco, su señoría, se puede sostener el juicio de valoración, por cuanto al no probarse los supuestos de la acusación, ellos menos pueden ser subsumidos en el tipo penal del artículo 53. Pero en todo caso, aunque dieran por probados esos hechos, que no se pueden dar por probados,
como están formulados en la acusación, resulta que tampoco es posible el juicio de valoración respecto de ellos, porque en ellos no se afirma ni se demuestra cuál sería el fraude íncito en ellos. Y eso es fruto del pecado venial de no haber seguido la acusación que redactó el fiscal Andrés Montes, la tesis de la Superintendencia de Valores y Seguros. Bien, me he referido varias veces a que los hechos no están en la acusación, a que por ende no pueden ser atribuidos, por ende no pueden ser valorados. Me quiero referir brevemente, yo sé que el tribunal maneja mejor que yo estos conceptos, pero me parece pertinente, ya que lo he dicho tanto, referirme un poco al principio de congruencia. Y antes del principio de congruencia, el principio de precisión de la imputación. Este principio, la precisión de la imputación, es una exigencia del proceso penal, relacionada con la garantía del tipo penal. Es decir, la vigencia en la práctica, en el proceso, es el principio de precisión de la imputación. Como dice el profesor Tavolari, este principio es un elemento constitutivo de la congruencia procesal y, por supuesto, parte fundamental de la garantía de la defensa, al ser base de todo el proceso penal, desde la formalización hasta la sentencia. Su señoría, la acusación que está contenida en el auto de apertura es lo que debe guiar el juzgamiento de mi defendido, en virtud de este principio de congruencia y de precisión de la imputación. El marco que debió ser probado es el marco que contiene la acusación. Salirse de ese marco implicaría infringir el artículo 341 del Código Procesal Penal. Como hemos dicho, los acusadores, desde los alegatos de apertura y hasta los de clausura, han intentado llevar el juzgamiento de mi defendido a un terreno distinto de aquel que deslinda la acusación. Ya nos referimos a ello, pero se han argumentado y se han intentado probar hechos distintos y que no están en la acusación. El Ministerio Público ha tratado de vestir el cúmulo de elementos ajenos a la acusación del carácter de indicios, es decir, elementos que permitirían construir una presunción. El punto, su señoría, es que como está construida la acusación, precisamente por ello, eso no se puede hacer. Los hechos que se pretende presentar como supuestos indicios no son tales. Son derechamente, su señoría, otros hechos distintos de los hechos fijados en la acusación. Y en consecuencia no permiten construir presunción alguna. Es más, como vimos en las utilidades ficticias o engañosas, derechamente la controvierten la propia acusación. Brevemente citar al profesor Caferata Nores, profesor de la Universidad de Córdoba, que dice: el hecho fijado en la sentencia deberá ser idéntico al descripto en la acusación, y ello en resguardo del derecho de defensa. Perdón, el hecho fijado en la sentencia debe ser idéntico en su aspecto esencial al descrito en la acusación, y ello en resguardo del derecho de defensa. En su libro Proceso Penal y Derechos Humanos agrega una frase que es muy relevante. Él dice: es básica para el eficaz ejercicio de la defensa, porque de poco serviría ser oído sobre una imputación que con posterioridad puede ser mutada en su esencia y convertirse, por tanto, en otra diferente. Y ello es el principio de congruencia. El derecho a defensa debe relacionarse con este principio esencial. Y se relaciona además con el principio de la prohibición de sorpresa. Nosotros, su señoría, fuimos invitados cordialmente a este juicio por la acusación. Y la acusación contiene unos hechos. Y esos hechos no son los que se han tratado de incorporar por parte de los acusadores. La Corte Suprema, su señoría, en el rol 5363-2016 y en el guión 819-2005, se refiere al fundamento y efecto de este principio. Y dice: el principio de congruencia, contenido en los artículos 259 y 341 del Código Procesal Penal, constituye una manifestación del derecho de defensa que opera en favor del acusado, a quien le asiste la facultad de conocer el contenido de la imputación, de la acusación que se le hace desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Y sostiene la Corte Suprema
en consecuencia, supone entonces conformidad, concordancia o correspondencia entre la determinación fáctica del fallo con relación a los hechos y circunstancias penalmente relevantes que han sido objeto de la imputación contenida en la acusación, que fueren de importancia para su calificación jurídica. Su señoría, esto es tan esencial para el derecho de defensa que cuando un abogado se prepara para defender a un imputado, lo hace sobre la base de lo que dice la acusación. Y nosotros en este caso, en los casos 1 a 5, nos preparamos para defendernos de lo que decía la acusación. Y la acusación lo que dice es que la conducta sería ficticia o engañosa, porque se trataron de hacer utilidades ficticias o engañosas y a costa de una pérdida financiera. Y por eso es que no existiría la intención de comprar o vender, no otra cosa. Eso es lo que dice la acusación. Esto nos lleva, su señoría, yo le pediría al tribunal terminar que no es mucho, yo creo que alcanzo los 10 minutos que quedan, y ahí hacer el receso, porque después me quiero referir al delito de manipulación bursátil, básicamente la tesis del profesor Londoño. Pero antes de eso, brevemente, y vinculado al tema del principio de congruencia. El objetivo de la prueba, como yo ya lo he dicho varias veces, debe ser probar lo que está en la acusación. Y aquí la verdad, su señoría, durante estos 7 meses, más que probar aquello de lo cual se acusa a mi defendido, la prueba apuntó a entrar a hechos que no son parte de la acusación, pero que, como hemos visto en la apertura y en la clausura, los acusadores quieren que sean juzgados por su señoría. Como lo anticipamos, señoría, en la apertura, en el alegato de apertura, su señoría se ha encontrado durante el juicio con un cúmulo de hechos distintos a los de la acusación. Y respecto de los de la acusación, muy poco. Se rindió prueba sobre los cargos y la sanción de la Superintendencia de Valores. Y resulta que, como hemos dicho, ellos se refieren a muchos otros sujetos, se refieren a muchas otras transacciones, y lo más relevante, se basan para sancionar en una tesis muy diversa a la de la acusación. Se basan en la tesis del esquema, se basan en 2 tesis. La tesis del esquema para las transacciones del esquema y la tesis de la funcionalidad del esquema para los casos 1 a 5. Y eso, su señoría, no es lo que está en la acusación. Cuando su señoría escuchó a los testigos, también surgió esta verdadera esquizofrenia procesal. Tuvo que escuchar hablar de otras transacciones, de otras personas. ¿Para qué decir, su señoría, la obsesión con el controlador? De hecho, hubo testigos que hablaron solamente de él y no del acusado. Hemos visto interrogatorios preguntando por otras personas. Vimos en los perjuicios de los testigos de Moneda y Hábitat que hablaron de millonarios perjuicios. Su señoría, millones de dólares. Pero resulta que a poco andar con el contrainterrogatorio quedó claro que en esos casos donde había millonarios perjuicios, el único caso que se incorporaba de los que están en la acusación era el caso 6, ningún otro. Con los peritos, su señoría, pasó lo mismo. SEAL, los que declararon acá, ayer me refería a ellos. Ellos analizan un cúmulo de transacciones, porque ahí es peor el caso, porque ellos no solo analizan las transacciones de la formulación de cargos, sino que además analizan más transacciones. Es decir, el universo sobre el cual emiten sus conclusiones es un universo muy grande, mucho más grande que nuestra modesta acusación. Hemos asistido, señoría, en definitiva, a un juicio donde se ha rendido una prueba absolutamente disociada de los hechos contenidos en la acusación. 2 juicios, su señoría, 2 juicios han convivido estos 7 meses. Y hasta ahora, 2 acusaciones. Una, la que está en el papel, nuestra Carta Magna. La otra, la que quieren que sea, donde se acusa por unos hechos, pero luego la prueba, los testigos, los peritos y hasta los fiscales se refieren a otros hechos. Y la relevancia de ello, su señoría, es que en virtud del artículo 259 y el artículo 341, el juicio de atribución debe ser hecho sobre los hechos contenidos en la acusación. Y el juicio de valoración debe ser hecho
sobre los hechos contenidos en la acusación que hayan sido probados. Y eso no hay duda que lleva a la absolución de mi defendido. Señorías, si pudiéramos hacer el receso ahora, porque voy a cambiar de tema de manera sustancial. Sí, no tenemos inconveniente de hacer el receso en este minuto. Vamos a retomar en 30 minutos. Gracias, señoría.